¿Recuerdan ustedes los cuentos de su infancia, Caperucita Roja, Blancanieves o unos más recientes como Charlie la fábrica de chocolate, etcétera? ¿Los recuerdan? ¿Y les gustaban? Eso es lo grave, porque denota que a lo mejor ustedes son unos fascistas, o al menos es lo que nos quieren decir. Porque todos esos cuentos, sin que nosotros nos diéramos cuenta, nos estaban metiendo en unos roles de género, bueno, en fin, todas estas cosas que ustedes ya saben y que hoy queremos comentar con José Antonio Méndez. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, Alex. Bueno, pues que Caperucita es una muestra del heteropatriarcado, machista, Naturalmente. etcétera, etcétera. Y Blancanieves, por eso había que hacerla y llevarla al cine sin que pudiera responder a su premisa más básica, que era tener la piel blanca como la nieve, que Claro. es lo que deseaba su madre. Pues no, ahora tenemos una Blancanieves más bien mulata, muy empoderada, Caperucitas y Blancanieves que no necesitan a príncipes, que son capaces de bueno, pues combatir ellas mismas y convertirse en el cazador que va contra el lobo. O sea, al final, todo este tipo de esperpentos que estamos viendo y que es tal vez la parte más epidérmica de toda la ideología woke, ¿no? Todo eso que nos trata de llegar a través de Disney, sobre todo, ¿no? La factoría Disney es una de las grandes locomotoras del wokeismo internacional. Todo aquello que tiene que ver con la cultura, con el ocio, con lo que consumimos cuando estamos relajados, tranquilos, que no estás como para ponerte a hacer grandes discursos, que llegas a casa, enchufas la tele, te pones Netflix, te pones Amazon Prime o lo que sea. Y ni ahí nos dejan en paz. Nada. Y entonces ahí lo que necesitas es tranquilidad y serenidad. Bueno, pues ahí, cuando tú estás con la guardia baja, es donde quieren introducir sus mensajes, sobre todo los más perniciosos, porque buscan el entorno infantil en muchos casos, ¿no? Este deseo de reescribir las historias, por ejemplo, citabas a Charlie la fábrica de chocolate, los cuentos de Roald Dahl que han marcado a toda una generación, que son un mundo casi onírico, precioso, que está muy bien escrito, que cualquiera los disfruta siendo niño, siendo adulto, y que sin embargo hay que reescribirlos para adaptarlos no a los gustos de la sociedad, sino a aquello que las élites del wokismo tratan de imponer, ¿no? Esto es lo que estamos viendo y, curiosamente, cada vez que se trata de hacer uno de estos experimentos, el leñazo en taquilla es de antología. De todas formas, fíjate, yo hay una cosa que no llego o no acabo de entender, y es las mujeres que conocemos, amigas, familiares, etcétera, que han leído, pues no sé, a Roald Dahl, o que han leído Caperucita, o que les encantaba, en fin, cualquiera de estas. Yo no veo que tampoco sean unas personas que están traumadas. O sea, a mí me parece más bien que las que están traumadas son muchas de las que van de empoderadas. Yo hay una cosa que cuento siempre, digo, es que, a ver, o sea, yo cuando veo a una persona, generalmente a una mujer feminista, pero ya hasta un punto, en fin, absolutamente enloquecido, que luego, por supuesto, seguro que en algún comentario de este vídeo nos ponen, ya están dos hombres hablando... Están los señoros, ya están los señoros bueno, estos... Claro, entonces, en fin, pero ellas sí pueden hablar. Yo me refiero, evidentemente, a las mujeres que son femeninas, pero ya en un grado enloquecedor, ¿no? Cuando ves a estas personas, yo digo, pues, ¿yo qué quieres que te diga? A mí no me parece que sean especialmente empoderadas o no me parece que tengan unas vidas, no sé, como para imitar, etcétera. Quizás es porque yo, gracias a Dios, desde pequeñito, pues he tenido la suerte de tener una madre, unas hermanas, unas tías, en fin, un entorno femenino a mi alrededor fuerte. Es que no me gusta llamarlo empoderado, porque es que es un término que se ha desvirtuado completamente, pero mujeres pues en su sitio y mujeres perfectamente capaces, que han elegido sus vidas. Entonces, por eso a mí personalmente me resulta tan extraño cuando hablan eso, también del macho dominante y del macho agresor. Pues yo, miren, es que no lo he visto eso en mi casa, gracias a Dios, a lo mejor tengo esa suerte. Me da la impresión de que esas personas, cuando hablan así, digo, pues qué horror de familias deben tener, o sea, qué horror el padre o qué horror, ¿no? Porque dice, pero estás negando no, o sea, evidentemente hay casos de violencia, por supuesto que sí, y hay que acabar con ellos, por supuesto que sí, tanto de hombres como de mujeres. Generalmente cuando es violencia física es más propia del hombre, cuando es violencia más de un cariz psicológico puede ser más propio de la mujer. Evidentemente hay que convivir y hay que educar a los niños pequeños, etcétera, etcétera. Yo, gracias a Dios, eso lo he tenido en casa, entonces no entiendo muy bien, y vuelvo a decir, es que no conozco a nadie que haya leído estas historias y que haya salido, en fin. Luego además es curioso, porque en lugar, claro, el odio siempre es destructivo, no es creativo, y por eso necesita de la censura y de la manipulación de las obras que han funcionado bien para tratar de meter sus mensajes.
No hay una sola obra que el wokismo haya logrado sacar adelante y que sea una obra celebrada, una obra de masas y que haga que el corazón se te vaya detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque renuncian al bien, renuncian a la bondad, renuncian a la verdad y renuncian a la belleza, la mayoría de las ocasiones. Entonces tratan de imponer unos cambios de guión en historias que gustan a la gente. Y entonces dices, bueno, pues para historias adaptadas a los nuevos lectores. Mira, mi hijo es uno de los lectores más apasionados que yo conozca de las obras de Enid Blyton, la autora de Los Cinco, Los Siete Secretos, todo esto está, ¿no? Bueno, ahora hay unas nuevas ediciones que ponen en la portada, adaptada para los lectores de hoy. Eso significa que le han quitado un 25% del vocabulario y de las expresiones más recurrentes para que sean más sencillitas, ¿no? Y que cuando los cinco entraban buscando una pista, ¿no?, a una iglesia o iban a hablar con el reverendo no sé qué, pues ahora entran a un centro comercial. Todo tipo de rastro de fe o cualquier oración que se pudiera hacer o cualquier momento de rezar juntos en unas navidades o lo que sea, todo esto ha desaparecido. Y sin embargo, ahí están los cinco. No te están diciendo que son otra saga, no, tratan de hacer que son los mismos cuentos de Enid Blyton que han enganchado a generaciones y generaciones de lectores, ¿no? Cuando una cultura necesita de la censura para imponer su dogma, significa que es una cultura que parte de la imposición de una mentira. Es decir, no tiene la capacidad suficiente para mostrar la verdad y que el corazón libre se adhiera a ella, y por tanto tiene que impedir tu libertad, tiene que manipular tu libertad para que tú solamente puedas pensar desde esos planteamientos. Y ahí podríamos hablar mucho de este tema, pero fíjate, por ejemplo, a mí me ocurre, a mí que me encanta la música española de los años 70, 80, pues evidentemente la sociedad ha evolucionado y hay letras que hoy en día pues suenan absolutamente espantosas, ¿no? Curiosamente, muchas veces los defensores del wokismo solamente señalan las letras de aquellos cantantes que no son de los suyos, porque hay otros muchos cantantes, especialmente de izquierdas, wokistas, etcétera, que tienen letras, en fin, bastante fuertes y a esos no les denuncian, ¿no? No, son letras que hoy habría gente que calificaría de homófobas, evidentemente, racistas, sexistas, y con la mentalidad machistas. y con la mentalidad de hoy, bueno, pues en fin, se hacen otras cosas y ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero también está ese adanismo, ese deseo. Y además, cuando lo hablas con gente joven, muchos de ellos, de los que están imbuidos evidentemente del wokismo, ellos están convencidos de que son un poco menos que la generación mesiánica que redime a la humanidad de todos los errores pasados, pero no sé, como que estamos por encima del bien y del mal, que ellos son mucho más inteligentes que sus padres y que sus abuelos. Bueno, sus abuelos eran poco menos que bárbaros, aunque les quieren mucho, pero bueno, eran otros tiempos, pero que con ellos ha llegado el mesianismo. Claro, esto es terrorífico, ¿no? Porque evidentemente estás cancelando todo lo que ha ocurrido en el pasado, gran parte de lo que ha pasado en el pasado, y estás diciendo que tú eres incapaz de hacer ningún mal, porque tú te das cuenta y tienes como las ideas muy claras, ¿no? Luego, evidentemente, vemos las aberraciones que vemos, porque eso es una ceguera absoluta. Además hay un desprestigio per se, ¿no? Porque, bueno, es que esto lo escribió un puñado de hombres blancos, heterosexuales, muertos. Entonces, esto tiene que ser malo, vamos, ya viene con el sello de cancelable, ¿no? De hecho, tal vez sea la matriz de esta zona anti-woke fuera precisamente esas primeras cancelaciones, esas primeras censuras al ámbito intelectual, al ámbito universitario y al ámbito de la literatura o del cine, ¿no? Podríamos decir, de las artes. Claro, la cuestión y lo llamativo es que si bien durante los primeros momentos del wokismo, tal vez hace como 10, 15 años, había gente joven que se adhería a este movimiento, cada vez hay más gente que le da la espalda. Por eso Blancanieves se pega el leñazo en taquilla. Por eso un Buzz Lightyear al que tratan de decir que sí, que si no, que es homosexual, que sí, que si no, entonces al final la gente lo rechaza y no va a verlo al cine. Las nuevas obras de Roald Dahl nadie las lee. Todos estos tipos de censura impuesta que llegan sí o sí por el ámbito de la cultura, cada vez están concitando un mayor rechazo. Y sabes también lo que pasa, que los que argumentan contra ese wokismo muchas veces acaban con un tiro en la cabeza, como fue el caso de Charlie Kirk. Exactamente. Charlie Kirk, a mí me parece, puedes estar de acuerdo o no con sus ideas, pero era una persona que se sentaba ahí, como estábamos nosotros ahora, empezaban a pasar gente, hablaba y él iba desmontando
esos argumentos wokistas. En el momento en que no eres capaz de argumentar y tienes que responder con armas, pues en fin, es lo que hay. Otro día tendremos que hablar de cómo la violencia la están ejerciendo principalmente aquellos que tachan de fascistas de un lado a quienes otro. no piensan como Efectivamente, ellos. tienen patente de corso. José Antonio, muchas gracias. Muy bien, aquí seguiremos, Alex. Y gracias a todos ustedes. Si tienen libros de los 5 de Enid Blyton originales, guárdenlos, porque dentro de poco quizá vayamos hacia una especie de nueva censura o veamos a gente apilando libros y haciendo hogueras con esas obras prohibidas, como hemos visto en otros momentos de la historia. Pero de todo esto hablaremos sin complejos aquí en la zona anti-woke.